Gracias por acompañarnos en otra reflexión más en esta jornada que el Señor nos permite tener. Recordando siempre lo que dice la Escritura: nueva es cada mañana, grande la fidelidad de Dios. También hay que recordar lo que dice: escrito está, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saludos, bienvenidos a Una Voz Amiga, reflexionando en las Escrituras y viviendo a la luz del Evangelio. Para el día de hoy, el tema que vamos a enfocar tiene que ver con un pedido de auxilio. SOS, auxilio, sálvanos, rescátanos. Eso es lo que podemos empezar dando a conocer. SOS, sálvanos. Y queremos sacar la reflexión dentro de lo que está en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23, que dice: y entrando él, hablando de Jesús, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor. Y le despertaron diciendo: Señor, perecemos. Versículo 26 dice: y él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el texto del cual nosotros hoy vamos a reflexionar, pero no solamente nos vamos a quedar allí. En un contexto de la trascendencia de lo que Jesús venía haciendo en ese momento en las Escrituras, dice que él venía sanando a un leproso. Luego vino sanando al siervo del centurión. Luego sanó a la suegra de Pedro. Luego vino a gran multitud porque le seguían a Jesús. La fama del Señor había crecido tanto y las multitudes le seguían. Y Jesús, anhelando estar un tiempo aparte de la multitud, sacando el tiempo aparte para poder descansar de aquel trabajo arduo de compartir con el necesitado, de compartir con los que necesitaban ser sanados, él dice a los discípulos en el versículo 23: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le seguían. ¿Quiénes estaban con Jesús? Los discípulos. Las multitudes solamente están cuando ven cosas extraordinarias y bonitas, pero todos aquellos que entran con Jesús en la barca son aquellos discípulos que, a pesar de la multitud o la pequeñez de grupo, están juntos con el Señor. Dice el versículo 24: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. A veces hay cosas inexplicables en la vida. Hay tormentas en la vida que se levantan de la nada. No debe haber sido desconocido para los discípulos pescadores que habían pescado por muchos años en el mar. No era para ellos desconocido las tempestades, ellos lo habían experimentado. Pero como esta tempestad tan grande que las olas querían matarlos, querían acabarlos, era impresionante. Por eso los discípulos en la barca experimentaron la situación de poder perder su vida. En el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Jesús, descansando de todo el arduo trabajo que había tenido, simplemente le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Era un mensaje de SOS: sálvanos, Señor, sálvanos. Mire, es importante decir que cuando una persona, cuando un pueblo está en necesidad, solo hay que clamar, dando el nombre que hay que darlo: sálvanos, Señor. No hay oraciones rimbombantes, no hay oraciones escritas, programadas, analizadas con anterioridad. No, era la expresión, la necesidad de ese momento. Y ese es cuando el clamor del hombre es escuchado por Dios, porque sale de su necesidad, de lo más profundo de su corazón. Los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. SOS, sálvanos. El versículo 26 dice: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si Jesús está en la barca, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Si Jesús está en nuestra vida,
¿por qué me tengo que preocupar de tantas cosas que suceden en mi entorno? Es que, ¿sabe? Todavía no hemos entendido y no hemos comprendido, ni tampoco estamos viviendo esa vida espiritual abundante que Dios nos da, de plena confianza, de plena fe en Él. Aunque pase lo que esté pasando, yo seguiré confiando en el Señor, seguiré esperando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la barca, en mi vida, esta es la barca ahora. En esta vida, en esta barca está el Señor. Y aunque dormido puede estar, yo seguiré confiando en Él. Él les exhortó diciendo: hombres de poca fe, que el Señor no encuentre en este tiempo hombres y mujeres, una generación de poca fe, que nuestra fe pueda ser levantada, que nuestra fe pueda ser activada, que nuestra fe pueda ser engrandecida. ¿Cómo? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted quiere que su fe se incremente, lea la palabra. Usted quiere que su fe se levante, se active, lea la palabra, medite en la palabra, memorice la palabra y vívala, practíquela. Entonces su fe crece, se activa. También dice en el versículo 26, segunda parte: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor tiene poder y autoridad para calmar los vientos, para calmar las tempestades, para calmar toda la manifestación de la naturaleza cuando ésta se levanta. El Señor tiene el poder, dígame un amén, porque así tiene que ser. El Señor mostró a los discípulos que Él tenía poder y autoridad, y es que la palabra de Dios tiene autoridad. Mire, dice que los vientos, Él reprendió a los vientos y a los mares, y se hizo grande bonanza. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. La palabra de Dios no es como la nuestra, no es palabra de hombre para que caiga a tierra, para que sea incumplida. La palabra de Dios es con poder y autoridad. Él dijo: hágase las lumbreras para el día el sol, hágase la lumbrera para la noche la luna, hágase las estrellas, hágase todo ser vivo. Y se hizo, porque la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene autoridad? Ojalá lo crea, y su vida y la mía demuestre que la palabra de Dios tiene autoridad en nosotros. El versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ellos compartían, comentaban diciendo: ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? La autoridad, la supremacía, la soberanía de Dios. Cristo, Dios mismo, mostrando autoridad sobre la creación. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Cristo Jesús en su vida? ¿Quién es Cristo Jesús en su familia? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Cristo es solamente una religión? ¿Cristo es conocido por su mente pero no por su corazón? Dice: el que cree en su corazón y le confiesa con su boca, este será hecho hijo de Dios. Hay que creer, hay que confesar. Es necesario reconocer que ninguna religión del mundo podrá sanarnos, ninguna religión del mundo podrá salvarnos. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta hora meditemos en quién es Cristo para nosotros. Usted necesita salvación, usted necesita redención, usted necesita perdón, usted necesita una segunda oportunidad. Pues déjeme decirle, ese grito de SOS, sálvanos, solamente puede ser escuchado por el Dios eterno a través de la obra de su Hijo Cristo Jesús. Acuda a Él, búsquele a Él. El grito de auxilio que hoy el mundo está teniendo tiene que levantar su clamor y ese grito al Dios eterno, pues Él escucha la oración de todo aquel que clama. El Señor dice en su palabra que Él va a escuchar el clamor. Él no va a despreciar el clamor de alguien que con corazón sincero le busca y le clama. Por eso, en este tiempo donde usted está, en su casa, en lo más íntimo de su hogar, este es el llamado que Dios le está haciendo. Yo sé que su corazón está clamando y pidiendo: auxílianos, sálvanos de todo lo que está suscitándose en este tiempo en el planeta Tierra. Sálvanos, SOS, Señor. Y déjeme decirle, de seguro Él va a escuchar su clamor. Clama a mí
y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Conozca las grandes cosas que Dios tiene para usted. Venga a Cristo y a través de Él encuentre la salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Permítanme orar. Señor, queremos en esta hora agradecerte por tu palabra, porque este es el mensaje de clamor que tiene el ser humano. Estamos clamando, Señor, a ti. En ti podemos encontrar perdón, en ti encontramos salvación y en ti encontramos, Señor, redención de nuestras almas. Padre, que toda persona que escuche, mire esta reflexión pueda darse cuenta, Señor, que tú estás haciendo un llamado. Solo somos instrumentos, mensajeros de la buena semilla que es tu palabra. Que caiga en buena tierra en esta oportunidad y que el clamor que la tierra tiene, que el clamor que el pueblo tiene, que el clamor que los habitantes y la gente, hombres, mujeres, niños, Señor, ancianos, sanos y enfermos, de toda índole, de todo idioma, de toda religión, que puedan clamar a tu nombre con ese clamor de auxilio, Señor, pueda ser escuchado por ti. Y tú propicio a la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque es una buena oportunidad el poder enseñar tu palabra, tanto para nosotros primeramente, como para todos aquellos que escuchan y nos miran. Señor, oramos por el proceso que está pasando el planeta Tierra. Oramos porque sabemos que en tus manos estamos seguros. Oramos, Padre, para que este tiempo hombres y mujeres puedan conocer del Hijo de Dios y de la salvación que hay en Él. Gracias, Señor, alabamos tu nombre. Descansamos seguros en tus promesas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos día a día a través de nuestras reflexiones. Les acompañó una voz amiga. Hasta la próxima.